Estados Unidos ejecuta ataques contra buques petroleros en el Golfo Pérsico. La Cancillería de Irán rechazó en los términos más enérgicos el actuar de la Casa Blanca y promete defender al país. Israel continúa sus operaciones militares contra el sur del Líbano. Naciones Unidas exigió la retirada de las tropas sionistas de la Nación de los Cedros. En Rusia inició el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. La cita tiene como país invitado de honor a Arabia Saudita. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos, acompáñenos durante los próximos minutos de programa. Iniciamos con las noticias de mayor impacto en las últimas horas. En la madrugada del miércoles, múltiples explosiones sacudieron a varios países del Medio Oriente. De acuerdo con RT en español, los ataques se produjeron luego de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara en un comunicado el lanzamiento de un misil contra un petrolero que intentó acercarse a un puerto iraní en el Golfo Pérsico. Las fuerzas estadounidenses bombardearon una torre de comunicaciones en el sur de la isla de Qashem. En respuesta, la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria Islámica llevó a cabo el lanzamiento de un misil contra un buque enemigo. Informaron además que ejecutaron operaciones contra el centro de la Quinta Flota estadounidense. Veamos el reporte de una televisora extranjera. Según un comunicado difundido por la fuerza militar, Estados Unidos atacó un petrolero iraní y una instalación de comunicaciones en la isla de Qashem, en el sur del país persa, mientras que en respuesta el cuerpo de guardianes impactó un buque estadounidense israelí denominado Panaya. Además, Irán lanzó una lluvia de misiles y drones contra la Quinta Flota Naval de Estados Unidos en Bahrein y atacó bases militares estadounidenses en Kuwait, logrando la destrucción de los objetivos y el incendio de los bastiones de los agresores. Irán avisó que alterar la seguridad en el estrecho de Hormuz tendrá un alto costo para Washington. Paralelamente, informó que 24 buques transitaron el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas bajo la coordinación y protección de Irán. El comunicado destacó que el control inteligente del estrecho se ejerce con autoridad y vigilancia y resaltó que elementos extranjeros hostiles no tienen cabida en esta vía marítima. La fuerza iraní advirtió que cualquier nueva agresión estadounidense en la región recibirá una respuesta contundente. En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, agregó que las Fuerzas Armadas están llevando a cabo ataques defensivos en legítima defensa, valga la redundancia. Afirmó que tales operaciones se ejecutarían contra los lugares que Estados Unidos podría utilizar para atacar el transporte marítimo civil y violar el alto el fuego. El canciller persa señaló que cualquier acción hostil será recibida con una respuesta inmediata y decisiva. Por su parte, el jefe del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, afirmó hoy que el legado del líder supremo Ali Khamenei demostró que la era de la amenaza ha terminado. De acuerdo con la agencia de noticias Tasnim, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes y el cuartel general central de Hatam al-Anbiya afirmó que Estados Unidos e Israel no tendrán más remedio que retirarse y rendirse ante la determinación de la nación persa. A su vez, tras los recientes ataques, un portavoz del cuerpo militar iraní rechazó la supuesta destrucción de las capacidades militares de su país. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán afirma que sus capacidades militares no se han visto reducidas tras el reciente conflicto y asegura que ha reforzado su preparación para escenarios futuros. En comunicado, el portavoz del Cuerpo de Guardianes, el general Hussein Mohebi, rechazó las declaraciones sobre una supuesta destrucción de la Armada iraní o una disminución de su capacidad operativa. Indicó que Estados Unidos no logró arrebatar el control del estrecho de Hormuz ni durante unos minutos. A su vez, el subinspector del cuartel general Hatam al-Anbiya, el general Muhammad Jafar Asadi, aseguró que Irán aún no ha jugado todas sus cartas ganadoras.
La Cancillería de la nación persa condenó de manera enérgica la agresión contra el petrolero iraní por parte de Estados Unidos. A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores afirmó que estas agresiones no solo constituyen una violación del alto el fuego vigente, sino también del principio fundamental de la prohibición del uso de la fuerza, así como del derecho internacional. Teherán avisó que usará todas sus capacidades para contrarrestar las amenazas, incluyendo la posibilidad de repeler el origen y la fuente de los ataques en el ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa y su integridad territorial. De igual forma, con motivo del aniversario 37 del fallecimiento del fundador de la República Islámica, las Fuerzas Armadas prometieron defender hasta las últimas consecuencias a la nación persa. La presencia del pueblo iraní en las calles es en respaldo a los que están en el campo de batalla, la trinchera de la diplomacia y el factor necesario para que se produzca la victoria completa y final del país. Los iraníes nunca se rendirán ante la creación de términos, ni la fabricación de logros falsos por parte del enemigo. Asimismo, el enemigo se verá obligado a aceptar las nuevas reglas que la nación iraní y las Fuerzas Armadas han impuesto en el campo, especialmente en el ámbito de la gestión y el control inteligente del estrecho de Hormuz. La resistencia continuará con poderío hasta la destrucción total de las conspiraciones arrogantes, la expulsión de los extranjeros de Asia Occidental y la liberación de Al-Quds, mediante la destrucción del régimen sionista. Además del comunicado emitido por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el Cuartel General Central de Hatam al-Anbiya difundieron una declaración conjunta en la que subrayaron que bajo la gestión del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Mojtaba Jamenei, mantienen un compromiso absoluto con la defensa del país. En los mensajes advirtieron que no permitirán que el enemigo malintencionado materialice sus planes perversos. Por su parte, el ejército de Irán reafirmó su máxima disposición para enfrentar cualquier conspiración dirigida contra la República Islámica. Y desde hace más de 3 meses, miles de iraníes salen a las calles para defender su nación. Este miércoles, llevando las banderas de Irán y Líbano, enfatizaron que la disuasión persa habrá frenado una operación militar israelí contra la nación de los cedros como reflejo del impacto de su poder militar y político en el equilibrio de fuerzas en la región. Veamos el reporte. Irán, hasta el momento, siempre ha materializado sus amenazas, como Irán ha alertado que los israelíes deben evacuar el norte de las tierras ocupadas, por lo que anularon su operación. Ha temido del Irán poderoso, por eso no ha atacado al Líbano. Siempre hablan de cosas absurdas, pero como saben que somos poderosos, retroceden. Esto demuestra que si no retrocedemos, los israelíes no tienen otro remedio que retroceder. Ellos ya no son nuestros hermanos, somos nosotros mismos, son nuestra propia vida. Cada tiro a su tierra es como si nos hubieran atacado. Según sus propios informes, de cada 100 palabras que dice Trump, solo 3 son verdades. Es decir, el 97% es mentira. No se puede confiar en una persona como esa. Si hubieran destruido verdaderamente las fuerzas militares de Irán, definitivamente habrían atacado a Irán, y eso demuestra que Irán sigue gozando de su poderío militar y está realizando operaciones. Ellos vieron cómo les golpeamos cuando atacaron a Irán, solo dicen tonterías y lo saben muy bien. Cambiamos de tema. Una nueva ronda de conversaciones a nivel de embajadores entre Israel y Líbano se lleva a cabo en el Departamento de Estado de Estados Unidos, mientras continúan los enfrentamientos entre Israel e Hezbollah. Según informes, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el asesor del Departamento de Estado encabezan los diálogos por la parte estadounidense. Respecto a este tema, el jefe de la diplomacia norteamericana, Marco Rubio, declaró que intentaban los diálogos de manera diferenciada con Irán. Rubio acusó a Teherán de tratar de obstaculizar este proceso o prolongarlo. Sin embargo, un importante funcionario de Hezbollah aseguró que el grupo no aceptará ningún cese al fuego parcial con Tel Aviv. A su vez, rechazó una propuesta respaldada por Estados Unidos que exige a la resistencia cesar los ataques contra el norte de Israel a cambio de que este último no bombardee los suburbios del sur de Beirut, la capital. Mientras tanto, medios señalan que en la ciudad de Sidón y Tiro, varias personas murieron tras bombardeos a edificios residenciales y órdenes de evacuación emitidas por Tel Aviv.
Bombardeos nocturnos israelíes contra varias aldeas en el sur del Líbano dejaron al menos 6 muertos, según la defensa civil libanesa. Israel ha intensificado en las últimas semanas sus operaciones militares contra Hezbollah, al alegar que quiere proteger a los habitantes del norte del país. El martes emitió una nueva orden de evacuación para la ciudad de Nabatille. Se dejó claro a la administración estadounidense, incluso antes de que se llevara a cabo la operación, que no aceptaríamos que se disparara contra ciudades israelíes y que actuaríamos en consecuencia. Y así fue también en la conversación que mantuvo ayer el primer ministro Netanyahu con el presidente de Estados Unidos. Los estadounidenses respaldaron este principio, lo que supone un cambio con respecto a lo que ocurría antes, y lo transmitieron al gobierno libanés y a todas las partes implicadas. Las ciudades israelíes situadas frente a Beirut, si aquí no hay calma, allí tampoco la habrá. Por su parte, Hezbollah reivindicó un ataque con cohetes contra un tanque israelí en Hadatta, en el sur del Líbano. El ejército israelí anunció la interceptación de 2 proyectiles, sin informar de heridos. Los combates entre Israel y el grupo islamista apoyado por Irán se prolongan desde el 2 de marzo. Cuando este último atacó territorio israelí en represalia por los bombardeos del Estado hebreo y Washington contra Teherán, que el 28 de febrero desataron una guerra regional en Medio Oriente. Las agresiones no han cesado a pesar de la entrada en vigor de una supuesta tregua el 17 de abril. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, señaló que no existe ninguna tregua en el Líbano y declaró que las operaciones ofensivas continuarán sin restricciones. Ha afirmado además que las tropas israelíes golpean cualquier amenaza en el Líbano y aprovechan cada oportunidad para eliminarla, en referencia a la continuidad de los ataques en la frontera norte. A pesar de los llamados a detener sus operaciones contra el Líbano, Israel hace caso omiso al derecho internacional. La campaña de ataques desplegadas contra infraestructuras sanitarias del sur del país de Los Cedros dejó decenas de víctimas en las últimas horas. Veamos. La fachada del hospital Jabal Amel está completamente destruida. Esta oficina fue reducida a ruinas. Lo mismo ocurre en esta habitación, donde los escombros cubren las camas. El lunes, los bombardeos israelíes sobre la ciudad de Tiro causaron daños considerables. Mi hijo nació hace 13 días y está en una incubadora. Mi marido y yo estábamos fuera, pero cuando oímos el impacto, corrimos al hospital. Todo el edificio estaba dañado. Corrí lo más rápido que pude para ver a mi hijo y gracias a Dios lo encontré sano y salvo. No todos han tenido la misma suerte. Varias personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas, entre ellas cerca de 40 miembros del personal sanitario, según el último balance. Esta es la prueba de la barbarie de Israel. El ataque selectivo contra la población es flagrante. No creo que un hospital tenga misiles. Aquí salvamos vidas, no destruimos a las personas, ni las casas, ni el mundo. No matamos a nadie. El hospital sigue funcionando como puede en las zonas que se han librado de los bombardeos. Este bebé ha nacido hoy, hace solo unos minutos. Nos ha traído un mensaje de vida y un mensaje de esperanza para el futuro. En Tiro, 2 de los 3 hospitales han sido blanco de ataques. El tercero, que aún se mantiene intacto, se ve desbordado por la afluencia de pacientes. Desde la nueva ofensiva de Israel contra Hezbollah que comenzó en marzo, un total de 17 hospitales han resultado dañados o destruidos en todo el Líbano. También es noticia que integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigieron la retirada de las tropas del régimen sionista del territorio libanés. En una reunión convocada por Francia, los diplomáticos llamaron a respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial del Líbano. La agresión israelí contra Líbano vuelve a enfrentar una ola de condenas internacionales. En reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, numerosos países denunciaron la escalada militar del régimen sionista y sus continuas violaciones del acuerdo de alto el fuego, advirtiendo de sus graves consecuencias en la región. El gobierno del Líbano ha cumplido plenamente las disposiciones de la declaración de cese de hostilidades. Sin embargo, Israel ha violado el acuerdo mediante repetidas operaciones militares que han causado la muerte de cientos de personas, heridas a miles más, destruido un gran número de viviendas, además de mantener la ocupación de zonas del sur del Líbano y la detención de ciudadanos libaneses. Condenamos estas acciones en los términos más enérgicos y las consideramos una violación de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, algunas de las cuales constituyen crímenes de guerra.
Entre tanto, una alta funcionaria de la ONU señaló que la presencia del régimen ocupante al norte de la línea sur en Líbano y las agresiones de los sionistas están teniendo repercusiones en la región. La escalada de las hostilidades desde el pasado 2 de marzo ha tenido un devastador coste humano y ha provocado una amplia destrucción, así como el desplazamiento de miles de personas. Estos acontecimientos constituyen una peligrosa escalada que socava directamente el acuerdo de cese de hostilidades. El embajador francés explicó que su país ha solicitado la convocatoria de esta reunión de emergencia en respuesta a la peligrosa escalada actual y la significativa ampliación de operaciones militares israelíes en Líbano, pese al alto al fuego negociado por Estados Unidos. El diplomático calificó las acciones de Israel de grave error estratégico. No existe justificación para la continuidad ni para la magnitud de las operaciones militares israelíes. La seguridad duradera de Israel no reside ni en la guerra ni en la ocupación, sino en la paz con sus vecinos y en la estabilidad regional. A su vez, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, aseguró que el alto al fuego acordado el 17 de abril fue lamentablemente una cortina de humo para una agresión progresiva contra Líbano, mientras el diplomático chino ante la organización internacional condenó el expansionismo sionista. Las evidencias apuntan a que el Líbano está experimentando una situación muy similar a la vivida en la Franja de Gaza, marcada por una ocupación cada vez más extensa y el desplazamiento forzoso de la población. La soberanía, la seguridad y la integridad territorial del Líbano deben ser respetadas, e Israel debe retirar inmediatamente todas sus tropas del Líbano. Esta sesión puso de relieve el aislamiento del régimen de Tel Aviv frente a una comunidad internacional que ya pide el fin de la impunidad israelí. Por otra parte, trasciende que el canciller español José Manuel Álvarez denunció el recrudecimiento de la violencia israelí en el sur del Líbano, la calificó de injustificada y reclamó el cumplimiento del alto el fuego. En paralelo, uno de los efectos más devastadores de la agresión sionista contra la nación de los Cedros se evidencia en la destrucción del patrimonio del país. El siguiente material de France 24 nos acerca al tema. Desde que Israel acordó un alto el fuego en su guerra contra Hezbollah en Líbano, en abril pasado, el ejército israelí ha mantenido sus posiciones en lo que ellos denominan una zona de defensa avanzada y ha continuado demoliendo edificios que, según afirma, son utilizados por Hezbollah. Pero activistas libaneses aseguran que los israelíes también han estado destruyendo sitios religiosos e históricos. El convento demolido en Yarún era administrado por monjas católicas y albergaba una escuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó que el convento no había sido tocado. Pero la foto que mostraron correspondía a una clínica médica que se encontraba justo al lado. Esta imagen muestra a la clínica intacta y el convento reducido a escombros. El 13 de abril, un ataque aéreo israelí impactó un santuario musulmán chií conocido como Samun al-Safa, construido a finales del siglo XI. Ya dañado por tropas israelíes en 2024, el santuario había sido parcialmente restaurado por sus habitantes. Pero imágenes satelitales tomadas el 16 de abril muestran que fue destruido por completo. Por su parte, la ONG libanesa Green Southerners ha documentado los daños a sitios históricos y religiosos. La UNESCO ha incluido 39 sitios libaneses en su lista de protección reforzada, pero eso no ha cambiado nada. El santuario de Samun al-Safa y la ciudadela de Shamaa ya figuraban en esa lista, pero eso no los protegió. El santuario y el minarete fueron demolidos por excavadoras. La ONG afirma que el ejército israelí también ha destruido una mezquita histórica en el pueblo de Alcántara. El ejército israelí asegura por su parte que estas demoliciones, como aquí en la localidad de Taibet, apuntan a edificaciones utilizadas por Hezbollah como puestos de observación o depósitos de armas, y muestra preocupación por el destino de este pozo, atrapado entre las detonaciones. Ahora revisamos otras informaciones.
La edición 29 del Foro Económico Internacional de San Petersburgo se lleva a cabo desde este 3 de junio y hasta el día 6 del presente mes. La cita se celebra bajo el lema Diálogo Pragmático, el camino hacia un futuro estable, y contará con más de 150 sesiones temáticas. De acuerdo con la multinacional Telesur, el evento contará con la participación del presidente uzbeco y de Tanzania, el vicemandatario chino, el ministro saudí de Energía y el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Agrega la fuente que entre los bloques temáticos del foro figuran la economía mundial, los cambios estructurales de la economía rusa y otros vinculados al ámbito de las nuevas tecnologías que determinan el futuro. Por tal motivo, los asuntos tratados en la edición 29 del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026 muestran la transición hacia un sistema multipolar de relaciones internacionales y la necesidad de hallar soluciones equilibradas. El país invitado de honor en esta oportunidad es Arabia Saudita, lo cual coincide con el centenario de las relaciones diplomáticas entre Riad y Moscú. Sin embargo, la jornada de apertura del evento estuvo manchada por una ola de ataques perpetrados por Ucrania contra la ciudad anfitriona. En las calles de San Petersburgo, columnas de humo eran visibles a varios kilómetros de distancia. Durante la noche, varios drones alcanzaron distintos objetivos. Los ataques fueron reivindicados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre los objetivos alcanzados se encontraba la terminal petrolera de San Petersburgo. La distancia entre la frontera ucraniana y esta instalación de la industria petrolera rusa que abastece las necesidades de la guerra es de aproximadamente 1.100 kilómetros. También fueron alcanzados objetivos exclusivamente militares ubicados en la base de Kronstadt. No se reportaron víctimas, pero el principal aeropuerto de San Petersburgo tuvo que cerrar durante varias horas, justo antes de la apertura del tradicional foro económico anual de Rusia. Moscú ya prometió represalias. Me gustaría recordarles la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, que señaló que nuestras respuestas serán de carácter sistemático, y de hecho ya lo son. Por otra parte, Moscú acusa a Ucrania de matar a civiles en la región ucraniana de Donetsk. La delegación de Arabia Saudita, participante en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, este año estará liderada por el ministro de Energía e integrada por los titulares de Industria y Recursos Minerales, Transporte y Logística. También asistirán alrededor de 200 delegados de entidades gubernamentales, fondos de inversión y grandes corporaciones del reino. A pesar de los ataques ucranianos de este miércoles, la ciudad del gigante eslavo permanece en calma. Así lo reporta Oleg Yasinski, corresponsal de la multinacional Telesur en Rusia. Y este foro siempre ha sido bastante resguardado porque es el foro económico más importante del año para toda Rusia, que está todo el mundo. Se espera la llegada de representantes de más de 140 países. Así que las medidas de seguridad, como siempre, son extremas en todo el perímetro de la zona. En realidad, aquí dentro todo se desarrolla con mucha tranquilidad. Hay una gran expectación de lo que viene porque son miles de diferentes eventos en diferentes salas. Físicamente es imposible ver ni una décima parte de los eventos que hay acá. Hay muchos temas interesantes, tecnológicos, culturales, porque es un foro económico internacional, pero aquí se habla de cultura, se habla de política, se habla de psicología, de los temas sociales tan importantes en el mundo de hoy. También es noticia que el director del Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2026, Alexei Balkov, afirmó que el evento continúa fortaleciendo su posición como plataforma global de referencia, pues reúne a responsables políticos, líderes empresariales y expertos de todo el mundo para debatir sobre los principales retos económicos y explorar oportunidades de cooperación y futuras alianzas. En declaraciones a la agencia de noticias de Qatar, Balkov señaló que la presente edición incluye una agenda ampliada con más de 200 sesiones centradas en promover el diálogo práctico y el intercambio de conocimientos para construir una economía mundial más estable y resiliente. Asimismo, indicó que la sesión en la que participará el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, será uno de los momentos más destacados del encuentro, pues se espera que aborde el futuro de las economías del gigante eslavo y mundial, así como las perspectivas de cooperación internacional en los próximos años. Sobre la importancia del 29º Foro Internacional de
de San Petersburgo, el analista Iñaki Gil de San Vicente ofreció su perspectiva en entrevista especial con la multinacional Telesur. Le proponemos un fragmento. Bueno, se esconden varios debates concretos, muy concretos y muy cargados de conflictos, de tensiones y de peligros. Una cosa es la imagen pública que estamos viendo en televisión de personas paseando tranquilamente, y otra es lo que podemos calcular que el 99% de esas personas asistentes, pertenecientes a 130 estados y a más de 200 naciones y pueblos, sabrán perfectamente que el mundo es un polvorín y que ese mundo que es un polvorín necesita una situación de reflexión, no solamente en el plano de economía interempresarial, sino una situación de reflexión en el plano de crear una alternativa socioeconómica, una alternativa sociopolítica y una alternativa de seguridad contra el terrorismo, sabiendo que la primera potencia terrorista es Estados Unidos e Israel, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo estoy seguro que el 99% de las personas que acuden ahí, que todas ellas están relacionadas con empresas, con proyectos, con entidades estatales, con organizaciones internacionales, son conscientes que por debajo y por detrás de las imágenes habrá reuniones de muy alto alcance, ¿no? Y no es nada casual, es muy significativo que se haya tomado como punto neurálgico Arabia Saudí, que es uno de los 4 puntos o 5 puntos neurálgicos que hay ahora al rojo vivo en este mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que, y concluyo esta primera pregunta, que lo que debemos reflexionar es que muchas veces, siempre, una imagen no vale como una palabra. Una palabra explica la crudeza de la situación del mundo, ¿no? Una imagen nos puede dar una sensación de tranquilidad. Es incuestionable que hay cierta tranquilidad en este evento, pero recordemos que no hace mucho un montón de misiles, de drones lanzados por la OTAN, no por Ucrania, por la OTAN, han intentado boicotear y hundir este proyecto y han asesinado a niños y a niñas rusos, ¿no? Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.